Maestría en Derecho Tributario. Le damos la bienvenida a la sección 2 del módulo Tributación Territorial de la Maestría en Derecho Tributario. Esta sección tiene como propósito contextualizar al estudiante sobre las fuentes de recursos de los entes territoriales y las disposiciones normativas y jurisprudenciales aplicables al ordenamiento jurídico tributario territorial. Segunda sección, ingresos de las entidades territoriales. En la segunda sección se indagarán los siguientes aspectos: ingresos de las entidades territoriales, generalidades de la potestad tributaria, principios tributarios constitucionales, elementos de la exacción, impuestos territoriales. Ingresos de las entidades territoriales. La Constituyente otorgó a los entes territoriales autonomía para la gestión de sus intereses bajo la Constitución y la ley. Por ello, los departamentos y municipios cuentan con fuentes de ingreso con el propósito de cumplir los fines del Estado. Estos se clasifican en capital, endeudamiento y corrientes. Los de capital conforman la participación de los recursos obtenidos por el Gobierno Central, Sistema General de Participaciones y el Sistema General de Regalías, ambos contemplados por el Constituyente para mejorar el bienestar de sus habitantes. El endeudamiento corresponde a los empréstitos concebidos a los subnacionales y los ingresos corrientes o propios están compuestos por los tributarios y no tributarios. En estadísticas recientes, el Departamento Nacional de Planeación determinó que en el año 2020 los ingresos de los entes territoriales disminuyeron el 12% con respecto al año 2019. Con mayor incidencia se ubica la confinanciación y los ingresos no tributarios con una participación decreciente del 35%. No obstante, los ingresos de capital, Sistema General de Regalías y Participaciones aumentaron el 8,7%. Este análisis permitió contextualizar el panorama actual de las entidades territoriales frente a la situación de emergencia decretada en el año 2020 tras la pandemia, el cual evidencia el decrecimiento significativo de los ingresos propios, tributarios y no tributarios, seguidos de los créditos y confinanciación, en contraste con los ingresos de participaciones y regalías, las cuales aumentaron para sopesar la brecha socioeconómica que subyació de la crisis sanitaria. A pesar de la crisis, los ingresos tributarios tienen protagonismo en los recursos de los departamentos y los municipios, los cuales ascendieron 9,4 billones para los departamentos y 28,33 para los municipios. Generalidades de la potestad tributaria. Bajo estas premisas, la Constitución Nacional estableció la potestad tributaria derivada, la cual faculta a los órganos de elección popular a establecer exacciones dentro de su jurisdicción para gestionar sus intereses. Estas prerrogativas están supeditadas a la Constitución y la ley. Esta limitación fue consolidada por la Corte Constitucional al comprender que el principio de legalidad y reserva de ley dictaminan que las exacciones deben ser creadas por la ley y el Congreso, que son el órgano competente. No obstante, la Corporación reconoció el principio de representación popular, por la cual estableció que las asambleas departamentales y consejos municipales deberán participar de la delimitación de los elementos objetivos y subjetivos del tributo. En este sentido, el Congreso permeó la tributación territorial cuando sentencia una ley de creación del tributo delimitando de forma general los elementos o mediante una ley de habilitación determinando el hecho generador. En los dos escenarios, la potestad se deriva a las asambleas departamentales y los consejos municipales. Principios tributarios constitucionales. En este contexto, la potestad tributaria derivada, supeditada, no podrá ejercer de forma arbitraria. Este poder está sujeto a los límites constitucionales para garantizar los derechos de los contribuyentes, ilustrando un sistema tributario justo, igual y equitativo. En este orden, los principios tributarios se clasifican en dos: generales y territoriales. En los generales se ubican la legalidad y reserva de la ley.
los cuales otorgan la certeza tributaria al establecer que los impuestos serán decretados por los órganos de representación popular. A su vez, está relacionado con el principio de irretroactividad al determinar que las exacciones aplican de forma prospectiva, consolidando la protección a la propiedad privada al no confiscar el patrimonio de los contribuyentes. Todos los anteriores visualizan los principios de equidad, eficiencia y progresividad. Referente a los principios territoriales, se identifica el principio de autonomía fiscal y financiera. Ambos configuran potestad para administrar los recursos y establecer los tributos para la gestión de sus intereses dentro de la Constitución y la ley. El principio de solidaridad procura coadyuvar a las entidades territoriales a finalizar a los proyectos de interés social, y el principio de territorialidad. Este es vital para identificar la jurisdicción acreedora del tributo aplicable al régimen tributario territorial en el impuesto de industria y comercio. Elementos de la exacción. Ahora bien, los tributos se dividen en impuestos, tasas y contribuciones. Los impuestos son exacciones establecidas de manera obligatoria para todos los ciudadanos y empresas sin distinguir un gremio en especial. Las tasas son contraprestaciones voluntarias que hacen los ciudadanos por los servicios prestados por el Estado, y las contribuciones son un gravamen especial atribuido por el Estado para beneficiar un sector en específico. Por ende, no tiene una retribución por parte del gobierno. En este orden, las exacciones deben cumplir con la descripción dogmática del tributo, entre ellos el aspecto material, temporal, espacial y cualitativo. Este último identifica la base gravable y la tarifa. Unidos consolidan el elemento objetivo del tributo. De igual forma, el elemento subjetivo determina los sujetos intervinientes en el gravamen. Ingresos tributarios de los entes territoriales, año gravable 2020. En este orden de ideas, los departamentos y municipios cuentan con una diversidad de exacciones, los cuales permitieron recaudar 28,33 billones de pesos en el año gravable 2020. En el caso de los departamentos, los impuestos con mayor participación se encuentran la cerveza y vehículos con el 25% y el 14% respectivamente. El gravamen al registro y anotación junto al consumo de cigarrillos y tabaco representan el 13%. Posterior impuesto al consumo de licores con el 11% y el 5% de la sobretasa a la gasolina. Además, el acumulo de los otros impuestos con menor participación, los cuales ascienden al 19%. En el caso de los municipios, los impuestos con mayor participación se encuentra el gravamen al impuesto de industria y comercio y la exacción al predial unificado, ambos con participación del 37%. Además, el acumulo de los otros impuestos con menor participación, los cuales ascienden al 21%. En este orden, las siguientes dos filminas buscan caracterizar los elementos de los principales ingresos, la exacción. Impuestos territoriales municipales. Los ingresos con mayor participación de los tributos municipales se ubican el impuesto de industria y comercio y el impuesto predial unificado. El impuesto industria y comercio fue creado en la Ley 14 de 1983 y su última reforma aconteció en el año 2016 con la Ley 1819, la cual reestructuró el principio de territorialidad, esclareciendo la procedencia de la exacción. El industria y comercio subyace en la ejecución de las actividades industriales, comerciales y de servicios, en la jurisdicción donde se ejecute la actividad, lugar donde nace la obligación de cancelar, identificando el sujeto activo del tributo. En cuanto a la base, esta se liquidará por el acumulo de los ingresos totales, sustrayendo devoluciones y demás tópicos no grabado, cuya tarifa oscila entre el 1 y el 10 por mil. Ahora bien, el impuesto predial unificado goza de protección constitucional a nombre de los municipios, siendo estos los únicos facultados para gravar los bienes inmuebles y la ley no podrá establecer exenciones.
Esta exacción se consolidó en el año de 1990 con la Ley 44, en donde determinó que el avalúo y autoavalúo son base gravable de impuesto, con una tasación entre 1 y 33 por 1000. El predial nace en el instante que se causa la obligación cada 1 de enero por posesión o identificación de un bien inmueble dentro de la jurisdicción donde se ubique. Impuestos territoriales departamentales. De igual forma, los ingresos con mayor participación de los tributos departamentales se ubican. Los impuestos al consumo de cervezas, cigarrillos y licores. Estos tienen particularidades análogas en los aspectos materiales, espaciales y temporales. Por consiguiente, la exacción emerge en la jurisdicción departamental cuando se entregan los productos a la fábrica o planta para ser sujetos a las actividades autorizadas por la ley, las cuales se entiende como el consumo de producto o en el instante de la nacionalización de la importación de estos productos. Las bases gravables son distintas para cada uno. En caso de la cerveza, se conforma por la venta al detallista. En los cigarrillos, por el precio de venta al público, y los licores, por el precio de venta letal. Las tarifas oscilan entre el 20 y 40% para las cervezas, los cigarrillos por 2.800 pesos, licores 262 pesos y vinos 178 pesos. Las fuentes utilizadas en el desarrollo del módulo pueden ser consultadas en el material y enlaces disponibles. Universidad Santo Tomás, institución vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.